¿Sabías que el miedo no es siempre una debilidad? A veces es el único veneno capaz de matar a la misma oscuridad. Clara Domínguez está a punto de descubrir que su terror más puro es, en realidad, un arma poderosa. Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos una vez más al blog de Iskandar. La historia de hoy se titula El coleccionista de sombras, capítulo 13, El ritual. Si aún no has escuchado la anterior parte, te invito a hacerlo. Te dejo el enlace en la tarjeta de sugerencias por acá arriba. El descenso final de Clara Domínguez fue una rendición a la verdad. Bajó la escalera de piedra resbaladiza del sótano, envuelta en el silencio acústico de la mansión. La oscuridad filtrada se había expandido en el piso superior, y ahora, en el nivel inferior, el aire era casi irrespirable, cargado con el olor metálico del pigmento y el frío que emanaba de la umbra. Al llegar al pie de la escalera, Clara se encontró en el corredor de los espejos, ahora completamente opacos, convertidos en muros de piedra gris lisa. La ilusión óptica había sido desmantelada, solo quedaba el camino recto hacia la puerta de hierro, la entrada al vacío. Artur Veral la esperaba. Julián Cortés estaba de pie junto a la puerta negra, pero ya no estaba inactivo. Estaba en movimiento, realizando los últimos preparativos para lo que él había llamado el despertar. Alrededor de la puerta, Veral había dispuesto un círculo de objetos. Eran copas de cristal, llenas de lo que Clara reconoció como licores caros, y pequeños floreros que contenían flores muertas, marchitas hasta el gris más profundo. Eran las últimas ofrendas, los últimos vestigios de vitalidad estética de la mansión antes de que el ladrón de color se manifestara por completo. Veral no se giró cuando ella se acercó, sino que continuó su labor con la concentración de un sacerdote en el altar. Su voz, cuando habló, era un susurro denso que luchaba por no ser absorbido por el silencio del sótano. El banquete está listo, Clara. Una vez que termine de consumir estas últimas esencias, el ladrón estará lo suficientemente fuerte como para romper el sigilo y ascender. Tenemos segundos. Clara se detuvo a unos metros de él. Su cabello era blanco ceniza. Sus manos temblaban con la agitación de su corazón, pero su rostro, sin color, conservaba una claridad terrible. El diario, logró decir Clara, aunque el sonido era un roce en su garganta. Sé lo que quieres. Quieres mi miedo. Quieres la emoción pura para anclarlo o destruirlo. ¿Cómo sé que no me mientes si solo quieres alimentarlo con el último color que me quedas? Veral no respondió enseguida. Se enderezó como el que se sabe en poder de la situación. No llevaba los guantes que Clara recordaba, y la piel de sus manos estaba manchada con un residuo pardo, como si la mansión estuviera sangrando su pigmento en él. Es una moneda de dos caras, confesó Veral, su mirada fija en el candelabro que ardía cerca. El ladrón de color se alimenta de la vitalidad y el pigmento, pero su cuerpo, su manifestación, es la negación de la luz. El miedo puro, el terror absoluto y sin filtro, es una vibración de color tan intensa, tan caótica, que actúa como un ácido en su estructura. La mansión lo ha contenido por un siglo, pero solo el pánico más puro lo dañará, no el simple pigmento. Veral se acercó a ella y con una lentitud resignada extendió un par de cintas. Eran del color de la mansión, un gris melancólico, hechas de un material que parecía seda pero que olía a polvo de cemento. El ritual debe ser preciso, dijo Veral en tono teatral. El terror debe ser inmovilizado y dirigido al centro del lienzo. No puede ser un miedo que huye, sino un miedo que arde. Te ataré, no para retenerte, sino para enfocar el terror en el único punto vulnerable. Clara no se resistió. Su cuerpo ya no era suyo, sino un recipiente para la vibración final. Extendió sus brazos.
Beral ató las cintas grises alrededor de sus muñecas. El contacto fue inmediato y helado. La cinta no era un material sólido, era una forma de sombra contenida, y al tocar la piel de Clara, comenzó a desintegrarse. La seda gris se deshacía lentamente, como azúcar en agua, desprendiendo una neblina de ceniza al entrar en contacto con su piel. Clara sintió un escalofrío que no era de frío, sino de absorción. Las cintas le estaban robando el calor residual de su piel, el último matiz biológico. El atado era el sello final. Beral la guió hasta la puerta de hierro que se abrió con un suave gemido. La umbra la esperaba, el agujero negro de la mansión. Aquí está la última verdad, Clara, dijo Beral, empujándola suavemente hacia la oscuridad. Mi último acto de arte. Yo fui el cebo, tú serás el arma. Si lo logras, la mansión se colapsará y seremos libres. Si fallas, seremos consumidos y el vacío saldrá al mundo. Clara entró en silencio. Su corazón latía con furia en su pecho. El haz de su linterna se extinguió de inmediato, absorbido por la negrura total. El olor a pigmento pardo se hizo un sabor en su boca, el sabor de la sangre seca y la tierra. Beral cerró la puerta de hierro tras ella, sellándola en la umbra. En la oscuridad, el ladrón de color se manifestó como una figura de sombra como la que había visto en el corredor. Era una silueta de negación, de poder puro. Clara percibió una forma que se abalanzaba a unos metros del lienzo, una masa sin forma que no tenía contornos, sino era una ausencia total de forma. No reflejaba ni una sola partícula de luz, sino que la absorbía activamente, como si fuera un agujero negro de terciopelo. Era la encarnación de la negrura perfecta. La silueta creció, llenando el espacio y volviéndose opresiva. Era el vacío hecho forma, el miedo hecho materia. Clara sintió la presencia del ladrón de color avanzar hacia ella. Se detuvo justo delante de su cuerpo, y ella percibió la presión en el aire de su cercanía. No era un depredador con dientes, sino un vacío que quería succionarla. Las cintas grises de sus muñecas se habían deshecho por completo, consumidas por el calor de su piel. Ahora sus manos estaban libres, pero temblando con furia por la promesa del terror. Ella sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Tenía que desatar el color del miedo, el grito del alma. Para que fuera puro, tenía que ser primario, sin la corrupción de la adultez o la racionalización. Tenía que volver al primer miedo. Cerró los ojos en la oscuridad y su mente viajó atrás, años y años atrás, más allá de la mansión, más allá de Madrid, más allá de sus años de artista. Su mente llegó hasta su infancia, a una edad donde el miedo no se llamaba estrés o ansiedad, sino un monstruo bajo la cama. Recordó una noche específica, en su habitación, una tormenta violenta, un relámpago cortando la luz de la casa. Estaba sola en la oscuridad. El silencio de la mansión en ese recuerdo era el silencio de la casa de su infancia, cortado por el rugido del trueno. La oscuridad no era solo la negrura, era la certeza de que su madre y su padre se habían ido, que ella se había quedado abandonada en el caos, en ese desorden total de la tormenta. El miedo infantil, puro, sin el filtro de la conciencia. El miedo de la anulación, de la indefensión total. Clara se aferró a ese recuerdo con todas sus fuerzas, a la sensación de la sábana húmeda en sus manos, al sabor del llanto salado. Dejó que la emoción la inundara, permitiendo que la vulnerabilidad de ese momento tomara el control de su cuerpo adulto. El pánico se manifestó como un color brillante y oscuro, una vibración morada, casi negra, que se elevó desde su centro y estalló en su mente. Era el color de la desesperación sin esperanza. Ella no pudo contenerlo. Abrió la boca, pero no para hablar. Abrió la boca para liberar el único arma que le quedaba. Gritó con todas sus fuerzas, como un evento puramente psíquico, un estallido de energía emocional en el vacío. En el absoluto silencio de la umbra,
donde las ondas sonoras no existían, la vibración del terror puro resonó como una campanada fracturada. El ladrón de color se estremeció. La silueta de la negación se contrajo violentamente, como si la hubieran rociado con un líquido corrosivo. El vacío, acostumbrado a la digestión silenciosa de la vitalidad, se enfrentó al único elemento que no podía asimilar. El terror era un color que no podía ser absorbido. Era un veneno puro, activo. La vibración del grito se proyectó desde Clara hacia el gran lienzo que estaba detrás de la silueta. El lienzo que Veral había pintado durante un siglo, saturado con el pigmento pardo del ladrón, se iluminó en el vacío. El color del miedo, esa oscuridad morada hirviente, se adhirió al lienzo. Se incrustó en la tela y comenzó a quemar el pigmento de Veral, haciendo que la superficie se arrugara. El lienzo no solo ardía con una luz visible, sino que se deshacía con un sonido seco, como el crujido de un papel. El ladrón de color emitió una protesta silenciosa, una convulsión mental de agonía. El vacío se lanzó sobre Clara, intentando sofocar la fuente del terror, buscando succionar esa última, peligrosa vibración representada en ese miedo primitivo de su infancia. Ella, vacía de todo salvo el miedo, sintió la presión del ladrón sobre su cuerpo. El frío se hizo insoportable, la sensación de ser absorbida hasta la nada más absoluta. Pero el grito, el terror infantil, se mantuvo constante, proyectando la única sombra que el ladrón no podía tragar. Era un acto de destrucción mutua. El lienzo se quemaba, la mansión se estremecía, y Clara Domínguez se vaciaba por completo. Ella estaba dando el último de sus colores, la vibración del alma, para quemar la obra maestra hasta los cimientos. El resultado final era incierto, pero la batalla se había desatado en el corazón de la mansión.